Como ya comenzamos a ver los distintos artículos de los 39 artículos de la fe, este es el segundo. El primero, recuerdan ustedes que hablábamos sobre la Trinidad, la triunidad de Dios. Ahora, inmediatamente entonces seguimos en el artículo 2 y este nos va a orientar. Y yo les pido por favor que tengan sus Biblias, porque como decía Pauli en su propia oración, vamos a ir a la palabra de Dios, porque esto es la palabra de Dios. Entonces, les pido por favor que busquen Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Préstame la Biblia, por favor. Esa. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 14. Ahora, ¿por qué vamos a leer todos estos textos que aparecen aquí? Porque vamos a hablar, el artículo 2 de la confesión de fe se enfoca en el verbo o el Hijo de Dios, que fue hecho verdadero hombre. Entonces nos vamos a adentrar a uno de los grandes misterios. Es probable que tengamos por tiempo que dividir este artículo en dos sesiones. ¿Ok? Y desde ya digo por qué. Cuando nos enfocamos en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el creador del universo, es literalmente imposible hacer una descripción de lo que significa su magnificencia, su propia encarnación, de manera resumida. Miren, no, es bien interesante que cuando nosotros nos adentramos en los evangelios, nos vamos a encontrar cuatro miradas acerca de Jesús, que son los cuatro evangelios. ¿Por qué Dios no quiso poner una sola? Yo sospecho porque es realmente la complejidad, la magnificencia, la maravilla de Jesús no da para ponerlo en una sola mirada. Tenemos que mirarlo desde distintas perspectivas, desde distintos enfoques. Por lo tanto, este Cristo, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, que se hace hombre, debemos mirarlo a la luz de la palabra de Dios, pero también desde una perspectiva bastante humilde frente a lo que Él significa, humilde nosotros por nuestra pequeñez frente a su grandeza. Entonces, vamos por favor a Juan capítulo 1 y les ruego por favor que mantengan este texto. Voy a leer estos primeros versículos del Evangelio de Juan y vamos pensando lo que está diciendo Juan, el evangelista, sobre la persona de Jesús. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, se refiere a Juan, sino para que diese testimonio de la luz, se refiere a Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué maravillosa descripción que hace Juan acerca de la persona de Jesús. Vamos a saltar ahora a otro texto, el texto de
del capítulo 3, también de Juan, pero desde los versículos 14 al 21. Y escuchemos con bastante atención, por favor, lo que nos dice este texto. Después vamos a ir explicando un poquito. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a saltar ahora al libro de Romanos. Romanos en el capítulo 3, desde los versículos 20 al 30. Romanos 3, versículos 20 al 30. Dice así. Perdón, 21 al 30. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y aquí el enfoque está evidentemente en la fe en la persona de Cristo. Luego vamos a ir, no se preocupen que parece cierta desconexión, pero luego vamos a ir al artículo y se van a dar cuenta cómo todo de ello está absolutamente conectado. Vamos a Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y finalmente vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Colosenses 1, 15 al 20. Él, se está refiriendo a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, efectivamente, como dice Pauli, el artículo 2 se basa profundamente en la palabra de Dios y sobre todo en estos textos que acabamos de leer. ¿Qué es lo que dice el artículo 2 de la confesión de fe? Dice lo siguiente: el Hijo, y vean ustedes por favor, comparen si esto realmente está haciendo eco de las palabras que hemos leído en estos textos y en todo lo que conocemos de la palabra de Dios. El Hijo, dice el artículo 2, que es el verbo del Padre, engendrado del Padre desde la eternidad, verdadero y eterno Dios, de una misma substancia con el Padre, tomó la naturaleza humana en el vientre de la bienaventurada Virgen de su substancia, de modo que las dos naturalezas, divina y humana, fueron unidas entera y perfectamente en una misma persona para no ser jamás separadas, de lo que resultó un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que verdaderamente padeció, que fue crucificado, muerto y sepultado para reconciliarnos con su Padre y para ser víctima no solamente por la culpa original, sino también por todos los pecados actuales de los hombres. Ahora, ¿de dónde surge esta afirmación? Evidentemente, de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Hasta aquí, ¿hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran hacer? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Em, Me llama la atención cuando, o sea, siempre me ha llamado la atención cuando se me decía de que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero para mí era como difícil de entenderlo en mi cabeza, de que fuera 100 y 100. Y, y me daba cuenta, claro, la palabra a veces coexistir, o como una vez escuché a Sproul, decía como Jesús fue enteramente Dios y enteramente hombre, o verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, así no era como un tema de porcentaje, sino esto es lo que es la realidad. Más que algunos dicen, no, 50 y 50, qué sé yo. No, él fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre por completo. Y creo que me hizo un poco más sentido. Lo mismo acá dice, coexiste en sí su divinidad y la humanidad. Eso para mí es muy interesante. Exacto. Exactamente. Ahora, normalmente nuestra mentalidad tendemos a decir, bueno, si una cosa es una mezcla de algo en un vaso, si tenemos la mitad de agua y la mitad de vino, los juntamos, o, perdón, si en un vaso tenemos un vaso de agua y el otro tenemos un vaso de vino y lo juntamos, entonces vamos a obtener, según nuestra economía, la mitad de agua y la mitad de vino. Y uno se pregunta, ¿dónde entonces queda la otra mitad de ese vaso completo de vino y la otra mitad de ese vaso completo de agua? Bueno, en la economía sobrenatural de Dios no existen ahora dos vasos, sino uno solo, pero con el 100% del contenido de vino y el 100% del contenido de agua. Esto es algo absolutamente sobrenatural. Los dioses del Olimpo, griegos y también los romanos, eran mitad hombre y mitad dioses. Jesús no es mitad hombre y mitad Dios. Jesús es 100% hombre y 100% Dios.
Ahora, vamos a analizar esta, esta declaración, este artículo, en su primera parte, que es la naturaleza divina del Hijo. E incluso es más, no solamente su naturaleza divina, sino su misma capacidad de revelar a Dios mismo. Y luego vamos a ver la naturaleza humana de Jesús. ¿Ok? ¿Comentario? ¿Pregunta? No por mi parte. Ok, Avancemos. sigamos entonces. Bien, el Hijo. El Hijo es descrito en la palabra de Dios y ciertamente también en este artículo como el verbo. Eso es lo que dice Juan, ¿no es cierto? En el principio el verbo ya existía. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba presente desde la eternidad. O sea, no tuvo un punto de inicio. Estaba con Dios y era Dios. Y sabemos que Dios es eterno. El verbo es una palabra y aquí se da a conocer a sí mismo. Por eso usa ese término, ¿no es cierto? Porque Él es Dios mismo, se revela a sí mismo. La idea de que el verbo sea el Hijo, ¿qué es lo que hace? Es subrayar la identidad de la naturaleza de Jesús. Esa relación entre Dios el Padre y Jesús el Hijo. Por eso no simplemente dice que es el verbo que declara a Dios, la palabra de Dios, sino además lo define como el Hijo para establecer no una relación de sometimiento divino y eterno, sino una relación íntima de conexión profunda entre Dios el Padre y Jesús el Hijo. Y aquí lo que tenemos que entender es que el Hijo, en el caso humano, ¿no es cierto? El Hijo de un hombre es un ser humano exactamente del mismo modo que el Padre es un ser humano. O sea, si yo tengo hijos, lo que yo engendro, si soy ser humano, son hijos, seres humanos. Yo no puedo engendrar algo que no tenga mi propia naturaleza. No existe en la naturaleza el que una especie pueda engendrar otro tipo de especie. Un ratón nunca va a poder engendrar una lombriz, porque sus naturalezas son diferentes. Por lo tanto, hablar del Hijo de Dios nos declara, nos hace claro el hecho de que este Hijo es de la misma naturaleza del Padre, y el Padre es Dios, y por lo tanto el Hijo tiene la misma naturaleza divina, o sea, es Dios tanto como el Padre. No puede salir de un ser humano un gato, así como no puede salir o no puede ser hijo de Dios un ser humano que tenga solo la naturaleza humana. ¿Entienden? El Hijo divino, Dios, tiene la misma naturaleza que el Padre divino. A este Hijo se le llama la palabra. ¿Ok? La palabra o en griego logos. Aunque la palabra no es una buena traducción, y lo hemos dicho muchas veces, la palabra en griego logos, perdón, la palabra griega logos se traduce como palabra o como conocimiento. Ujú. Vamos a, viene de un término que ya quiero explicar un momento. Las personas, cuando escuchan el término palabra, tienen en su mente la idea de palabras escritas. En el griego lo que dice es en arge, logos, en logos. La traducción efectivamente podría ser esa. En el principio era la palabra, era el logos, pero no es la palabra estática todo lo que es. Por supuesto, con eso en mente, notemos que el término, el concepto es demasiado estático. Yo puedo escribir en un libro y dejar de manera estática esa palabra allí, que resultaría la traducción literal, ¿no es cierto?, de Juan 1:1. Ahora, notemos y recordemos que Juan era judío, y cuando escribe la palabra logos en griego, él no está pensando como estamos pensando nosotros los occidentales. Cuando Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que él era un judío, escribe pensando como judío. Y la palabra entonces que utiliza es una palabra que los judíos iban a entender. La palabra hebrea era davar. Esa es la palabra que él tenía en mente, que era mucho más dinámica que la palabra logos, que en griego es muy estática.
se traduce como la palabra, pero es muy estática. En su origen, el significado es el habla, el discurso, el concepto, es el conocimiento, es el pensamiento, es la razón. Esa palabra logos tiene la raíz de nuestra palabra lógico, logos, de ahí viene lógico. O sea, algo que tiene sentido. Jesús entonces así se revela en sí mismo la lógica del plan de Dios. El plan de Dios pensado, inteligente, el propósito de Dios, por medio del cual llegamos a entender quién y cómo es Dios. O sea, nosotros cuando conocemos a la palabra viva de Dios, que es Jesús, entonces podemos conocer a ese Dios porque conocemos el plan de Dios, conocemos los propósitos, la lógica de Dios, cómo es Dios y lo que ha hecho Dios por nosotros en la persona de Cristo. Por eso Jesús decía que quien lo conoce a Él, conoce al Padre, porque Él se lo da a conocer, se lo revela. No solamente revela a la persona de Dios creador, sino cómo piensa Dios y cuál es el propósito de Dios. ¿Se entiende? Este es un concepto bien profundo que muchas veces nosotros nos tendemos a perder. No solamente Jesús está haciendo conocer el ente divino lejano, sino toda la dinámica de Dios, la forma de pensar de Dios. ¿Quieres saber cómo piensa Dios? Conoce a Cristo. Porque Cristo es la lógica de Dios, es el logos, es la palabra activa de Dios. Pero insisto, esto venía del concepto hebreo davar, que se refiere no solamente a conceptos estáticos, sino a una actividad dinámica de hablar. No solo es la palabra, sino que es una disposición hacia el hablar dinámico de Dios. Es la acción de Dios, es el pensamiento de Dios, es el plan de Dios mismo, resumido, si lo podríamos decir, en una persona que es Cristo. Si quieres conocer el propósito de Dios, conoce a Cristo y ahí lo tienes. En los libros proféticos encontramos muchas veces la frase la palabra de Dios y en esta frase se enfoca en el hablar activo de Dios. Por lo tanto, efectivamente, en la traducción más correcta sería de Juan 1:1, en el principio Dios se expresó a sí mismo. Esa expresión personal de Dios, esa proyección de la mente, de los sueños, del plan, del propósito de Dios, expresada en palabras, que estaba con Dios y era Dios y existió con Dios desde el principio, se reenfoca en la persona de Cristo. Por ello, la traducción de verbo es mucho más correcta, porque es la palabra activa de Dios actuando de manera continua. En ello implica muy fuertemente esta declaración que hace el artículo 2, recogiendo todos los aspectos de Jesús el Hijo y a la vez la palabra, que en el principio estaba activamente con Dios, que era Dios mismo, que es la palabra de Dios, que es la lógica de Dios, que no se separa en nada de Dios, que tiene la misma esencia, como se dice en términos teológicos, la quintesencia. El verbo, por lo tanto, es Dios mismo. Cristo es Dios mismo. Se forma en la mente divina, lo que dice el artículo 2, es la expresión viva de su propio carácter y de su propia esencia. Es Dios revelándose, que se da a conocer, ¿no es cierto?, a través de Cristo. Cristo revela y es a la vez el mismo Dios. Se revela a sí mismo y a la persona de Dios. El verbo es la palabra de Dios que vino al mundo en la persona de Jesús. Esto es absolutamente inseparable. Es la expresión viva del carácter y de la esencia de Dios. Es Dios revelado que da a conocer a Dios perfectamente. Por eso es que dice, ¿no es cierto, Hebreos, que la máxima expresión de la revelación de Dios es la persona de Cristo. Y es lo que dice Pablo en Colosenses. Lo revela y a la vez es el mismo. Yo lo revelo a Dios, que soy yo, ¿entiendes? El verbo es la palabra de Dios en la persona de Jesús. Y por lo tanto, entonces, la esencia, la naturaleza de Jesús está de manera activa revelando a Dios.
es, como dice Madrigal, el evangelio que descendió del cielo. No era un libro. El evangelio, las buenas noticias de Dios que descienden del cielo a la tierra, era el mismo Hijo, encarnado en la persona de Cristo. La acción sobrenatural es que ese Dios se hace hombre, se encarna. La revelación más perfecta no es la revelación escrita, sino aquella que vino en forma de hombre y vive como Jesucristo. Por eso es que en esta revelación del Antiguo Testamento es una revelación progresiva que finalmente decanta o explota en el Nuevo Testamento. La Biblia no es Dios. La Biblia es la expresión de la palabra de Dios. Cristo sí es Dios, porque Él es la palabra encarnada, la palabra misma. Ahora, la Biblia lo que hace es expresar porque es la palabra de Dios activo y vivo, y por lo tanto pasa a ser la Biblia la palabra activa y viva de Dios. Jamás vuelve sin algún tipo de acción o de respuesta, ¿no? Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. El Evangelio que desciende del cielo no es un libro, es el Hijo de Dios, es el verbo que da origen al Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento surge después de Jesús con las enseñanzas de Jesús. Y el que Dios aún está expresándose a sí mismo, aún hablando, sigue hablando, pero no fuera de la Biblia, sino en la misma Biblia, aún actuando, y lo hace de forma activa por medio de Cristo, ahora viviendo en nosotros. Jesús viviendo en nosotros expresa la misma relación de amor e intimidad que existe entre Él y el Padre. Si Jesús vive en nosotros, es para expresar lo que Él quiere que sea un día lo que ya es. ¿Qué es? Que Cristo vive en el Padre. La revelación más perfecta no es la escrita, sino aquella que vino en forma de hombre y que vive como Jesucristo en nosotros también, porque es Dios mismo en nosotros por medio de su Espíritu. Hasta aquí, sobre la naturaleza de Dios, y voy a volver hacia este artículo 2 antes de ir a la naturaleza humana. El Hijo, que es el verbo del Padre, engendrado del Padre desde la eternidad, verdadero y eterno Dios, de una misma sustancia con el Padre, toma la naturaleza humana. Parte por la naturaleza divina, ¿ok? Pero luego se encarna, se posa en la naturaleza humana. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Cuando tú dices Cristo, más fuerte, por favor. Cuando tú dices, ¿no? Cristo vive en nosotros, es lo mismo que decir que el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando decimos Cristo vive en nosotros, es por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Ahí hay una tríada inseparable. Eso es lo que muchas veces nosotros no logramos entender. Si Cristo vive por medio de su Espíritu en nosotros, Dios está en nosotros. Y por eso es que, como dice Santiago, tenemos la autoridad para incluso rechazar al demonio, o sea, a la fuerza, a la mayor fuerza del universo contraria a Dios, que es el enemigo de Dios. Dios nos da la autoridad para rechazarlo. ¿Por qué? No por nosotros mismos, sino porque su Espíritu Santo, que es Dios, mora en nosotros. Eso hace que sea imposible para quien es un hijo nacido de nuevo de Dios, pueda ser controlado y de hecho alejado de Dios. No sería posible esto. Y hay una respuesta tremenda para aquellos que dicen que la salvación se pierde. Ahora, muchos pensaron, vamos entonces ahora al aspecto de el término que a muchas personas sí les hace cuestionarse muchos conceptos, ¿no? Sobre el término que se utiliza en que el Hijo engendra es engendrado por el Padre, o el Padre engendra al Hijo. Por la terminología, esto
siempre lo hemos dicho, es un antropomorfismo, es un término para tratar de explicar algo que tiene una correlación sobrenatural que es casi imposible poderla explicar en términos humanos. A ver, ¿qué pasa? En la iglesia primitiva, muchos pensaron que el término engendrado se refería a que Dios estaba solo antes del nacimiento de Cristo, no estaba solito, estaba solitario. Antes de que llegara Cristo, para algunas personas en la iglesia primitiva pensaban que Dios estaba solo ahí y luego entonces se inventa a Cristo para no estar solo. Pero notemos lo primero, en la tierra no existía el tiempo, no existía el antes. La eternidad es un continuo. El tiempo no existía. Por lo tanto, Dios nunca estuvo solo, siempre estuvo presente en su complejidad, en su amplitud. Entonces, estas personas consideraron a Cristo como la primera de las criaturas, el primero, pero el término protos que usa en griego no significa primero, sino el más importante. ¿Ah? Ellos sí pensaban que Jesús había sido creado por Dios, por lo tanto era una criatura divina. El asunto es que si era divino, no podría haber sido creado. Ese asunto acerca de ser un ser divino, pero creado, es lo que levantó en el año 318 como postura teológica el predicador Arrio, los arrianos. Esa enseñanza es la que llevó a desarrollar el concilio de Nicea del año 325, o sea, dudar de la naturaleza divina de Jesús. Eso es lo que provoca justamente el gran concilio de Nicea del año 325. El concilio, ¿qué es lo que decretó? Que el Hijo era eternamente engendrado del Padre. El asunto es que, si bien parecen términos contradictorios humanamente hablando, no se pueden entender humanamente porque escapan tanto a la lógica como a la naturaleza de la manera en que comunica Dios. Nadie puede entender en verdad a Dios por sus profundidades insondables. Es lo que pasa cuando tratamos de explicar las relaciones entre las tres personas de la Trinidad. Se describen en términos humanos, pero no se pueden entender en términos humanos. Cuando hablamos de que los tres son uno, en términos humanos casi no es posible de entender. Y cuando hablamos de que Dios engendró al Padre también, nos está refiriendo a una creación posterior. Para acercarnos a entenderlo un poquito, debemos sacar de nuestra mente el concepto del tiempo lineal, del pasado, del presente y del futuro, así como espacial de los límites. Llevarlo a la entrada a la esfera de la eternidad. Si Jesús es el Hijo de Dios, Dios es eterno, entonces Jesús es eterno también, siempre ha estado. A ese plano, a la esfera de la eternidad tenemos que llevarlo. Lo que de por sí es imposible que podamos entenderlo en profundidad, en realidad nosotros los seres humanos, porque nuestra mente no es infinita. Entonces no podemos entender los conceptos del infinito. ¿Por qué? Porque mentes finitas no podrán entender dimensiones infinitas. ¿O ustedes entienden lo que es la eternidad? Tendemos a pensar, bueno, ¿dónde está el inicio de la eternidad y cuál es el final de la eternidad? Para nosotros no es posible entenderlo. ¿Cuándo lo podremos entender? Cuando nuestros cuerpos y nuestras mentes sean transformadas a esa dimensión eterna. Por ahora podemos intentar acercarnos. ¿Sabe lo que al final hacemos? Es aceptarlo por fe. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que no podemos entender. No